Para acceder por primera vez a la nueva página de aulas, puedes hacerlo desde la versión anterior. En la parte superior encontrarás un enlace. Una vez dentro, de un solo vistazo podrás ver la actividad del aula y hacer el seguimiento de tus estudiantes de todas las aulas en una única página. Si eres consultor, verás el comportamiento de todos los estudiantes de las aulas que estás como consultor. Y si eres profesor, encontrarás el comportamiento de los alumnos y también el de los consultores. Además, podrás ver agrupadas las aulas de una misma asignatura. A primera vista podrás ver un resumen de todos los estudiantes matriculados y podrás saber cuántos de ellos son repetidores. Del mismo modo, verás los clics de ratón que todos los estudiantes han hecho dentro del aula y podrás saber si tienen lecturas pendientes en cada una de las herramientas. También tienes información sobre cuántos de ellos siguen la evaluación continua. Cuando eres consultor, te recordamos que solo verás tu aula y si eres PRA, podrás ver un listado de todas las aulas de la asignatura. Para ver con más detalle, presiona el icono de expandir. Ahora verás cuántos alumnos están dentro de cada aula y cuántos de ellos son repetidores en esa misma aula. Tendrás un informe detallado para cada actividad. Podrás saber cuántos clics se han hecho en cada actividad y cuántas lecturas tienen pendientes para cada actividad. Pero todavía puedes profundizar más. Si presionas el símbolo más, podrás ver la información desglosada para cada uno de los estudiantes. Encontrarás los clics que ha hecho cada estudiante, las lecturas pendientes de cada estudiante y cuándo ha sido su última conexión al aula en general. Si presionas el desplegable, podrás ver esta misma información para cada una de las actividades. Te recordamos que todos estos datos son visibles para la nueva aula y en el caso de que tengas la versión anterior del aula, algunos de los datos no estarán disponibles.